placer estar aquí de nuevo, estar aquí en este congreso de EduTIC. Quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con todos ustedes experiencias. Creo que en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles para la educación, la posibilidad que nos trae una actividad como esta, un evento como este, un evento que nos permite a la comunidad científica compartir saberes y conocimiento, es de vital importancia. Yo soy el profesor Eladio Sebastián Heredero de la Universidad de Alcalá en España, pero que actualmente estoy realizando un trabajo como profesor visitante extranjero en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Y durante este tiempo de mi investigación, estoy tratando de ver y conocer cómo se están desarrollando las actividades docentes desde la perspectiva inclusiva en este contexto singular, fronterizo entre Paraguay, Bolivia y Brasil, que reúne unas características muy singulares, por lo que me permitió elegirlo para mi investigación. Mi investigación en concreto es sobre prácticas educativas inclusivas en contextos polivalentes que integran estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas o no de sus discapacidades, estudiantes que proceden de comunidades indígenas o de comunidades ribereñas, que son dos tipos de circunstancia especial que existe en este contexto, puesto que las comunidades indias, concretamente de algunas tribus brasileñas, viven en esta región, están asentadas en esta región, y también unas comunidades especiales que serían una especie de asentamientos de gente que vive en las orillas del río Paraguay y que se llaman comunidades ribereñas y que también tienen una singularidad y una característica especial. Por lo tanto, estamos hablando ya de dos tipos diferentes de personas que se integran en este entorno, en este contexto. Y además nos encontramos con todas las personas que precisamente por esa característica que tiene de frontera, pasan de un lado a otro, concretamente de las fronteras de los países de Bolivia o de los países de Paraguay, pasan a Brasil a recibir educación y por lo tanto se encuentran en contextos bilingües con una lengua que no es su lengua materna. Esto es lo que me llevó a elegir esta región especial y singular, una región que tiene estos tres tipos de diversidades y que por lo tanto la hace singular. Y ahí me pregunté, ¿será que en esa región la forma de trabajar que tienen los profesores es igual que en otras regiones que no tienen unos contextos de tanta diversidad y por lo tanto unos contextos más, dijéramos, más homogéneos o menos diversos? Cuando hablamos de prácticas educativas inclusivas, nos tenemos que remontar, en primer lugar, a la inclusión educativa. La inclusión educativa es un fenómeno mundial que ya está incluido, que ya está, forma parte de las dinámicas de prácticamente de todas las escuelas del mundo, aunque no en todas las respuestas de la misma forma, y que tiene un origen ya bastante remoto.
en la década o hace 70 años, yo diría en la década de los 50 del siglo pasado, Nikelsen y luego Nirge y Wolfenberger ya hablaban de normalización. Posteriormente, en diferentes contextos, Portugal, Inglaterra, los países nórdicos de donde eran estos investigadores que acabo de hablar ahora mismo, fueron desarrollando esa normalización hasta que concretamente se desarrolló en Inglaterra el famoso informe Warnock en 1978, que ya habla de las dificultades de aprendizaje y de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales como una forma de respuesta. Entendemos, por lo tanto, y ya nos vamos a la conferencia de educación celebrada en España en el año 1994, que derivó en la promulgación de la Declaración de Salamanca, coincidimos con ella en el concepto de que inclusión es la aceptación de todos los alumnos, de todo tipo de estudiante en la escuela regular para garantizar su educación. No consiste apenas en un elemento de permanencia, consiste en permanencia, pero también en facilitarles esa educación que les permita avanzar, que les permita formarse, que les permita desarrollar sus capacidades, que les permita, en definitiva, volverse ciudadanos y ser útiles a la sociedad. La investigación que yo quiero comunicarles en el día de hoy es una comunicación sobre esta investigación en concreto. ¿Qué piensan los profesores y qué hacen los profesores sobre prácticas educativas inclusivas? Esta investigación ha sido desarrollada en algunas ciudades del estado de Mato Grosso do Sul, que, repito, es de la región centro-oeste de Brasil, frontera con Bolivia y con Paraguay, y en esta región que confluyen esos tres tipos de características habitualmente dentro de las escuelas de características de alumnos, lo cual las torna más diversas que en otros contextos. ¿Qué piensan estos profesores primero de lo que es inclusión, de lo que son necesidades educativas especiales y después cómo son, qué entienden ellos por prácticas educativas y cómo desarrollan ellos estas prácticas educativas inclusivas? Fueron realizados unos cuestionarios, fueron enviados cuestionarios a profesores. No ha podido ser desarrollada todavía la segunda parte de la investigación, que consiste en la observación directa en el aula. Se inició, pero no ha podido ser completada. Y por lo tanto, los resultados que ahora yo les comunico son resultados de esta parte de la investigación sobre los resultados del análisis del contenido de estos cuestionarios realizados a los profesores. En total, recogimos las respuestas de 51 profesores de un total de 7 escuelas diferentes de este contexto educativo. En primer lugar, les preguntábamos a los profesores sobre el conocimiento de las políticas educativas inclusivas. Y sorprendentemente, y digo sorprendentemente no por el hecho de la sorpresa en sí mismo de que sean conocedores de la ley, sino de que sorprendentemente la mayoría de ellos fueron capaces de decir de una forma o de otra, es decir hasta la ley o en todo caso decir que hay una norma que habla sobre eso, decir que existe en Brasil una ley general de educación que garantiza la inclusión de todos y de todas dentro de la escuela ordinaria y que además existe otra ley en Brasil, que es una ley que indica que existe una forma especial de atención a la educación especial precisamente
desde esa perspectiva inclusiva. ¿Y por qué he dicho antes sorprendentemente? Digo antes sorprendentemente porque esto, en términos de análisis de la información, relata que el profesorado es consciente, también es algo que debe ser lógico por los múltiples esfuerzos que se han hecho en Brasil en este sentido, pensando que la Ley General de Educación de Brasil es del año 1996, por lo tanto con 24 años de recorrido, es algo que los profesores ya lo tienen integrado. Otra cosa es que lo hagan, pero sí tienen integrado que existe esa obligación de atender a todos los alumnos dentro de la escuela regular. Esto es un elemento fundamental para poder entender después cómo son las dinámicas que se generan en los centros educativos. Una segunda pregunta, derivada precisamente de esta primera, era ¿cuál era para ellos el concepto de escuela inclusiva? Y para ello se hicieron preguntas en dos direcciones. Una, saber qué era educación especial y otro de saber qué era educación inclusiva. Y evidentemente, y también derivado de lo que decíamos anteriormente y del recorrido que en Brasil se ha hecho y de las múltiples formaciones que se vienen desarrollando en este sentido por las diferentes secretarías de educación, la mayoría de los profesores claramente expusieron lo que era educación especial y que la educación especial es una forma de atención específica a los alumnos que presentan discapacidades dentro de sus condiciones y que por lo tanto necesitan de una atención especializada. De la misma manera, cuando preguntados sobre qué era educación inclusiva, la mayoría de los profesores también respondieron que educación inclusiva es aquella que se encarga de la atención de los alumnos también con deficiencias dentro con discapacidades. Digo la palabra deficiencia porque es el término que se utiliza en Brasil para hablar de discapacidad. Las personas con discapacidad son atendidas dentro de la escuela ordinaria. Si bien un grupo de profesores sí que añaden cuando hablan de educación inclusiva que todavía se queda en la teoría en Brasil y que está todavía dentro del campo de lo que debería ser desarrollado, que no está totalmente desarrollado y que por lo tanto manifiestan un determinado descontento o una determinada inquietud porque no consiguen dar esa respuesta a partir de lo que en estos momentos existe como políticas educativas inclusivas en Brasil. Y para ello, para saber un poquito más, le preguntamos sobre precisamente el desarrollo de esa legislación de la educación especial desde la perspectiva de la educación inclusiva, que habla de una serie de recursos con los que se dota a la escuela regular para la atención de estos estudiantes con discapacidad. Y los profesores, ya puedo decir aquí que ya no mayoritariamente, pero sí un número bastante significativo, que en todo caso supera al 50%, definen concretamente que existen profesores de apoyo, profesores de educación especial, son dos cosas diferentes, profesores de apoyo y profesores de educación especial, que en Brasil se les llama profesores de atendimiento, de atención educacional específica o especial, que existen estos dos profesionales. Si bien hay una determinada confusión sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en algunos lugares sí que existe ese profesor de educación especial, pero como no tiene relación con los profesores, prácticamente pasa a ser
un ente que está en la escuela pero que no se sabe muy bien qué hace. Y por otro lado, no todas las escuelas tienen profesor de apoyo, con lo cual hay algunos profesores que tampoco lo relatan o tampoco lo dicen dentro de sus verbalizaciones o dentro de sus expresiones escritas. De la misma manera, hay dos formas de atención a estos alumnos o de organización de la atención a estos alumnos. Una de las formas, y que esta sí que es designada o nombrada por la mayoría de los profesores, es lo que se conoce con el nombre de sala de recursos multifuncional. Quiere esto decir que en las escuelas que hemos investigado, en todas esas escuelas existe la sala de recursos multifuncional. Aunque algún profesor no la diga, pero como otros dicen que está, sí que constata que existe y que está ahí. ¿Qué es esta sala de recursos multifuncional? Esta sala de recursos es una sala montada específicamente con una serie de recursos dentro de la escuela ordinaria para la atención en algún momento de los alumnos con discapacidad. Es decir, los alumnos con discapacidad en algunos momentos o en todos los momentos, porque esto pertenece un poco a la organización de la escuela o las directrices dadas por las secretarías de educación, están ahí. Y existe además otro recurso que también es nombrado por los profesores, que es el aula de contraturno. ¿Qué es el aula de contraturno? Esta sí que es designada por menos profesores, porque no existe en todos los municipios. El aula de contraturno o el contraturno es una forma de atención a los alumnos con discapacidad para la atención en el otro turno educativo al cual asisten. Es decir, si un estudiante va por la mañana a la clase ordinaria, por la tarde iría a ese contraturno con un profesor de educación especial que debería de trabajar. Aquí sí que no hay no existe una coordinación para que este trabajo se haga. Deberían de trabajar lo mismo que se ha trabajado por la mañana, se trabajase por la tarde. O al contrario, si el alumno va al aula regular por la tarde, este contraturno funciona por la mañana y ese alumno iría por la mañana. Con lo cual, un alumno con discapacidad, él iría en dos turnos, es decir, 8 horas a la escuela, uno solo en un grupo específico, como si fuese un aula de educación especial, y otro en el grupo normal, ordinario, con su profesora ordinaria desarrollando actividades de inclusión. ¿De acuerdo? Y esto, como decía, no es nombrado por algunos de los profesores. Bien, de todo esto se deriva, a partir de los escritos que dicen los profesores y de una pregunta que viene sobre cómo ellos trabajan en esa educación inclusiva, que la mayoría de los profesores realizan un trabajo, es decir, la mayoría de los profesores de la sala regular no realizan un trabajo específico con el alumno con discapacidad. Es ese profesor de apoyo que está en su clase con esos alumnos quien realiza esas actividades con ellos. En los mejores de los casos, y esto lo vemos a partir de las pocas observaciones realizadas, sobre las cuales tenemos que investigar más para ver las prácticas educativas inclusivas, la mayoría de los profesores no tienen una coordinación. Quiere decirse que el profesor de apoyo realiza una actividad, dijéramos, adaptada en función de lo que del otro profesor hace, a partir de la planificación que este profesor le ha pasado, este profesor de la sala regular le ha pasado al profesor de apoyo, el otro profesor hace una adaptación para realizarla con estos alumnos. Y en otros casos, peor todavía, porque realizan, ya sea en esa sala de recursos multifuncional o en esa aula en el contraturno, realizan actividades totalmente diferentes
de las actividades que son desarrolladas en la sala regular. Con lo cual podemos constatar que pocos profesores de las actividades regulares, queremos decir, de lengua portuguesa, de matemáticas, de ciencias, de geografía, realizan actividades inclusivas con todos los alumnos. Ya sí que constatamos que actividades realizadas por los profesores de educación física o de artes de plástica sí son más próximas y más programadas para ser desarrolladas con todos los alumnos. No encontramos, y esto es significativo, ningún registro sobre lo que se hace con alumnos con otra lengua, ni tampoco con alumnos indígenas. Sí que hay una constatación de un trabajo diferente de las escuelas ribereñas, porque por su constitución el profesor está durante 5 días con los alumnos durante todo el tiempo, es decir, realizan una actividad integral y los alumnos están todo el tiempo allí, hasta duermen allí, comen, cenan y duermen en estas escuelas y después vuelven a sus casas, están otra temporada en sus casas y vuelven de nuevo a sus escuelas. Y ahí sí que se observa una actividad más integrada porque tienen que trabajar más globalmente. Pero de los otros colectivos, de las otras diversidades, no observamos ni en los escritos ninguna apreciación sobre algún cambio. Y todavía les preguntamos a los profesores, ¿y por qué es esto? Y la pregunta era, ¿ustedes han recibido formación para educación inclusiva, para atención a este tipo de alumnos con discapacidad, para este tipo de alumnos de otras que tienen otra etnia, que tienen otra forma de ver la vida, otra forma de relacionarse, otra cultura diferente, porque algunos de estas tribus indígenas tienen una lengua diferente? Los terenas, que es una de las tribus que existen en esta región, tienen una lengua propia que incluso en las escuelas terenas se alfabetizan y trabajan también en esta lengua, pero solo en esas escuelas. En otras escuelas donde también hay estos indios no se trabaja esta lengua. Y ¿cómo desarrollan? Es decir, ¿qué formación han tenido o cómo ha sido esa formación para trabajar como estos? Bien, la mayoría de los profesores dicen, yo no me siento capaz, yo no he tenido formación. Algo que es una contradicción. ¿Y por qué digo una contradicción? Porque de los 51 profesores que resultaron con cuestionarios válidos, porque recogimos más cuestionarios, pero algunos no fueron válidos, porque sus contestaciones fueron contestaciones poco significativas o fueron contestaciones sin ningún sentido, sin ninguna aportación importante, de estos 51 profesores, solo uno, y porque era profesor nuevo, y porque era profesora nueva, no tenía o una especialización o una posgraduación. Incluso es más, varios de ellos, un 33%, no tenían una, tenían más de una especialización o posgraduación. Incluso los había que tenían mestrado, maestría, curso de maestría, y había alguna que también estaba haciendo curso de doctorado, con lo cual que no tenían formación no es lo más correcto. Formación sí tenían, y formación en aspectos que hablan de metodología, en aspectos que hablan de didácticas, en aspectos que hablan incluso de educación especial, porque había algunas especializaciones en educación especial o en atendimiento educacional especializado. Sin embargo, ellos dicen que no tienen formación, algo que queda constatado que no es así. Bien, y a partir de todo esto, ¿qué conclusión nosotros sacamos como grupo de investigación? Bueno, pues nuestra conclusión es que el profesorado de este grupo, esta muestra investigada,
Es una muestra que sí tiene conocimientos suficientes de lo que es escuela inclusiva, de la diferencia entre lo que es un alumno de educación especial y un alumno con necesidades educativas especiales, aunque en algunos casos el alumno de educación especial, dicen ellos, es aquel que tiene dictamen o aquel que tiene apoyo. Bien, pero quieren decir que es aquel que tiene un plus más. Y alumno con necesidades educativas especiales es aquel que tiene una dificultad que el profesor mismo puede atender. Es decir, tienen un conocimiento implícito de lo que es eso. Yo creo que falta esa relación de decir que precisamente el alumno de educación especial, que se dice en Brasil, el alumno con discapacidad también tiene dificultades de aprendizaje y, por lo tanto, él como profesor es el responsable de desarrollar y de realizar esas tareas. Es muy curioso que en una de las observaciones realizadas constatamos que una profesora en un momento determinado que estaba siendo observada inventó una actividad inclusiva precisamente porque estaba siendo observada. Una actividad que no estaba dentro de la planificación de ella. Es decir, sí sabe lo que es. Cuando se realiza una motivación de algún tipo, sea extrínseca, como en este caso, sentirse observada, esta profesora es capaz de reaccionar positivamente. De la misma manera, se observa, y hay investigaciones que lo relatan así, que cuando en estos contextos educativos se trabaja con estos profesores a través de investigaciones colaborativas, en las cuales se les forma, por así decirlo, no se les forma, se les ayuda a desarrollar prácticas educativas inclusivas. Estos mismos profesores que decían que no tenían esa formación, cuando se les ayuda a reflexionar sobre sus prácticas, son capaces de sacar esas prácticas de su cultura, de su conocimiento, de su práctica anterior, rescatarlas y aplicarlas. Creo que esto es importante, creo que es muy importante porque nos dice que el profesor sí está formado. Lo que necesita en estos momentos es algo que Ainscope dice que es crear cultura inclusiva. Las escuelas de Brasil, y con esto creo que muchas de las escuelas en el mundo entero, no necesitan más formación de profesores, necesitan un trabajo interno dentro de los centros educativos, guiados por un líder que les motive a sacar esas prácticas que ellos tienen, que ellos conocen, rescatarlas y aplicarlas y ponerlas en práctica a partir de las características y condiciones que tienen dentro de esa escuela en concreto, dentro de esa singularidad, dentro de ese contexto. Y nada más, eso es todo. Quedo a su disposición. Mi correo electrónico es eladio.sebastian@gmail.com y quiero de nuevo agradecer la oportunidad de estar aquí en este 8º Congreso de Educación y TIC, la Escuela